23 impactantes incidentes en transmisiones en vivo, 7 niveles. He reunido este iceberg lleno de incidentes impactantes que fueron transmitidos en vivo al mundo. Comenzaremos con algunos incidentes dolorosos pero no demasiado perturbadores, pero cuanto más profundo bajemos, más retorcido y sádico se volverá todo. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Adriana Chechik. El 9 de octubre de 2022, miles de streamers y fanáticos se reunieron en un centro de convenciones para la TwitchCon San Diego. El stand de Lenovo e Intel presentaba una atracción con 2 plataformas elevadas rodeadas de un foso acolchado con cubos de espuma. Los participantes debían enfrentarse con espadas de espuma tratando de derribar al otro hacia lo que se suponía que era un aterrizaje seguro, y todo se transmitía en vivo para quienes no podían asistir. Adriana Chechik, una popular streamer de Twitch y ex actriz de cine para adultos, subió a una de las plataformas para enfrentarse a la también streamer Eddie Bot. Ganó bastante rápido y celebrando su victoria, saltó desde la plataforma haciendo un split en el aire antes de caer sentada sobre los cubos de espuma. Pero los cubos no eran tan profundos como para amortiguar el golpe. En realidad cayó sobre lo que era prácticamente concreto cubierto con una capa muy delgada de bloques de espuma de apenas 30 centímetros de alto. De hecho, el foso tenía solamente 3 cubos de profundidad en lugar de los más de 2 metros de acolchado que suelen exigir los estándares de seguridad. Era una trampa mortal. La transmisión en vivo captó el momento en que Chechik se retorció de dolor, incapaz de moverse. En un momento se la escuchó decir, "No puedo levantarme". Sin embargo, los animadores del stand, aparentemente sin comprender la gravedad, respondieron con inquietante ligereza, No, está bien, y ahora vive en el foso". Pero no estaba ni de cerca bien. Chechik se había fracturado la espalda en 2 partes. La transmisión continuó mientras llegaba personal médico que pronto se dio cuenta del peligro mortal al que había estado expuesta. Fue trasladada de inmediato al hospital para una cirugía de emergencia. Durante 5 horas y media, los médicos le colocaron una varilla metálica y realizaron más fusiones espinales de las que esperaban. Sus huesos estaban completamente aplastados y tenía daño nervioso que afectaba incluso la función de la vejiga. Semanas después, durante un livestream de su recuperación, apenas pudiendo respirar mientras sostenía el teléfono, Chechik reveló el detalle más devastador. Estaba embarazada en el momento del accidente, algo que solo descubrió en el hospital. La cirugía espinal necesaria significó que no pudo continuar con el embarazo. El incidente resultó ser mucho más devastador de lo que cualquiera habría imaginado. Incidente de swatting a Fusi. Yusef Fusid Erakat estaba sentado en un estacionamiento hablando con su audiencia en Kik cuando de repente varios vehículos policiales rodearon su auto. Los oficiales con las armas desenfundadas comenzaron a gritar órdenes exigiéndole que levantara las manos y advirtiendo que le dispararían si hacía algún movimiento. Lo que Fusi no sabía era que alguien había llamado al 911 con una emergencia falsa, enviando deliberadamente a la policía armada a su ubicación. Swatting se ha convertido en un arma de elección para los acosadores en línea que buscan aterrorizar a streamers. El proceso es tan simple como aterrador: llamar a emergencias, reportar un crimen violento en curso y esperar a que equipos tácticos fuertemente armados irrumpan sobre una víctima desprevenida. El FBI estima que ocurren unas 400 llamadas de este tipo al año, aunque la cifra podría ser mayor. Los swatters saben que para obtener la respuesta dramática que buscan no pueden inventar algo menor. Deben inventar situaciones de rehenes, amenazas de bomba o tiroteos activos. Los operadores de emergencia escuchan llantos falsos, sonidos de disparos y afirmaciones de que la gente está a punto de morir. Cuanto más urgente y violento suene el supuesto crimen, más agresiva será la respuesta policial y más se divierten estos psicópatas. Fusi tenía a su pequeño perro en el regazo cuando los oficiales lo rodearon. Ahora imagina si el perro se hubiera resbalado y él hubiera intentado atraparlo. Un solo movimiento en falso podría haber sido fatal. Los oficiales no podían saber que todo era una broma pesada. Creían que estaban respondiendo a una emergencia real que requería acción inmediata y contundente. Este tampoco fue el primer encuentro de Fusi con el swatting, ya que había sido objetivo varias veces antes, formando parte de un patrón inquietante en el que los streamers se convierten en víctimas recurrentes. Los responsables usan números telefónicos falsificados y caller ID falsos para ocultar sus identidades, lo que los hace casi imposibles de rastrear. Es un delito que no puede detenerse y lo peor es que ya ha cobrado varias vidas. Andrew Finch murió en 2017 cuando la policía le disparó durante un incidente de swatting que comenzó por una apuesta de videojuegos de apenas $1.50.
En 2020, Mark Herring sufrió un infarto fatal cuando oficiales irrumpieron en su casa tras un reporte fraudulento. Y aún así, la gente continúa aterrorizando a streamers por ninguna otra razón más que porque pueden hacerlo. Nivel 2. La cita de picnic de Jason DeWin. Jason DeWin, un streamer de FaZe Clan, estaba transmitiendo en vivo desde una playa de Los Ángeles cerca de la medianoche del 27 de septiembre de 2024, disfrutando de lo que debería haber sido una simple, aunque un poco extraña cita de picnic. Su cita, María, compartía una comida con él mientras miles de desconocidos los miraban en línea. Aunque todo era algo raro, la transmisión marchaba con normalidad, hasta que apareció un hombre extraño que comenzó a caminar hacia ellos. Al principio Jason pensó que podía ser un stream sniper, un seguidor que había rastreado su ubicación para aparecer en cámara. No lo era. Era algo peor. El desconocido de repente lanzó una acusación sin sentido, asegurando que Jason había citado sus pensamientos al pasar cerca de él. Él trató de calmarlo, pidiéndole que se relajara y diciendo que se confundía de persona, pero el extraño no quería escuchar explicaciones. Para cualquiera que estuviera viendo la transmisión era evidente que este hombre estaba atravesando una crisis de salud mental, posiblemente bajo la influencia de sustancias. Cuanto más Jason intentaba bajar la tensión, más enojado y frustrado se ponía el desconocido, y todos los espectadores detrás de sus pantallas no podían hacer nada más que mirar cómo se desarrollaba la situación. Eventualmente el extraño agarró una de las calabazas decorativas del picnic y la lanzó directamente a la cabeza de Jason. Tras el impacto, él decidió terminar la cita de inmediato, recogiendo sus cosas junto a María mientras el agresor desaparecía en la oscuridad de la noche. Un par de amigos que estaban estacionando cerca corrieron al darse cuenta de lo que ocurría, pero para entonces todo ya había terminado. Más tarde, Jason publicó una foto con una bolsa de hielo en la cabeza, titulándolo como "Peleé con mi primer crackhead". Incidente de Sweater GXD en la toma de calles de Los Ángeles. El streamer de Kick, Adrian Sweater GXD, estaba recorriendo las calles de Los Ángeles el 23 de noviembre de 2023, transmitiendo en vivo para miles de espectadores, cuando se colocó en varios puntos donde se realizaban street takeovers, estacionando su vehículo estratégicamente para captar el caos que se desarrollaba a su alrededor. Cientos de personas habían bloqueado las intersecciones mientras conductores realizaban maniobras peligrosas en el centro de la calle. Los espectadores estaban increíblemente cerca de estos autos girando en círculos, grabando contenido para sus redes sociales, ignorando totalmente lo peligroso de la situación. La transmisión de Sweater GXD captó todo. Los autos girando en círculos cerrados, quemando llantas y llenando el aire de humo espeso. Los conductores asomándose por las ventanas. Nadie parecía preocuparse por la seguridad. Era casi inevitable que un vehículo realizando estos donuts perdiera el control y golpeara a un espectador en plena transmisión en vivo. El impacto lanzó a la persona por los aires. Afortunadamente sobrevivió, pero aunque la multitud permaneció en silencio mientras la persona herida se alejaba cojeando y cubierta de sangre, el espectáculo continuó. Otros vehículos simplemente tomaron el control de la calle, continuando con sus maniobras mientras la persona herida luchaba por moverse a un lugar seguro. Nadie se acercó a ayudar. En el chat de Sweater GXD todos estaban impactados por la total indiferencia. Incluso el propio streamer parecía atónito por lo que acababa de presenciar, pero no hizo nada. Tras capturar ese momento de sufrimiento humano real, simplemente volvió a su contenido habitual de apuestas en Stake, pasando de documentar una lesión grave a jugar en el casino como si nada hubiera ocurrido. Pero para quienes lo vieron, no es algo fácil de olvidar. Sabes que hacemos muchos videos sobre incidentes como este. Si te interesa más contenido perturbador, ¿por qué no presionas el botón de suscribirte? Y ahora pasemos al siguiente nivel. Nivel 3. Invasión armada durante una transmisión en vivo. Canel Joseph estaba cocinando tacos con sus amigos durante un livestream casual en la casa de Mr. Peacer cuando unos stream snipers comenzaron a golpear las ventanas. Obviamente nadie quería confrontar a estos extraños, así que el grupo trató de ignorarlos esperando salvar su segmento de cocina, pero los visitantes no invitados simplemente no se iban. Al principio de la transmisión la dirección se filtró. Durante todo el día siguiente personas seguían apareciendo para pedir fotos y meet and greets, creando un ambiente cada vez más caótico alrededor de la casa. Aparecían muchas personas, pero los streamers notaron que eran las mismas caras una y otra vez, incluyendo a 2 personas con sudaderas idénticas. Cerca de 4 horas y 36 minutos después de iniciado el stream, figuras enmascaradas ingresaron a la fuerza a la casa, golpeando a Josiah tan fuerte que le sangraba el labio y su rostro se hinchó.
Los atacantes avanzaron por el pasillo hacia la sala donde se encontraban Canel, Mr. Pizzer, entre otros. La transmisión captó todo. Los intrusos tenían armas y querían al equipo de cámara y de estudio de Canel, amenazando al grupo con violencia si no cumplían sus demandas. Pero en lugar de someterse, Mr. Pizzer decidió enfrentarlos. Claramente sorprendidos por la resistencia, los ladrones se vieron obligados a retirarse, pero no por mucho tiempo. Cuando regresaron, dispararon varias veces al aire para intimidar al grupo, obligándolos a buscar refugio. Canel llamó de inmediato a la policía mientras la transmisión continuaba grabando todo. El operador permaneció en línea mientras las sirenas se acercaban, con Canel proporcionando todos los detalles sobre lo que había capturado en video. Los oficiales llegaron y encontraron casquillos de bala y a Josiah sangrando por las heridas. Los ladrones habían huido sin llevarse nada, en gran parte gracias a la heroica acción inesperada de Mr. Pizzer, pero la transmisión en vivo resultó ser una gran ventaja. Los espectadores identificaron a los intrusos comparando imágenes del stream con reportes de noticias, detallando cómo uno de los ladrones, Steven Belk, fue arrestado horas después durante un incidente no relacionado en una estación de gasolina. Sin embargo, todos los cargos fueron desestimados debido a lo que las autoridades llamaron evidencia insuficiente, aunque todo el incidente fue literalmente transmitido en vivo. Nivel 4. Ella no quiso darle su número. Valkyrie, Sina y Emiru estaban en medio de un maratón de streaming de una semana llamado Season. Transmitían en vivo desde el muelle de Santa Mónica cuando un hombre con una sudadera gris se les acercó al salir de la rueda de la fortuna, presentándose como Russell y pidiendo una foto. Pensaron que solo era otro fan. 20 minutos después, Russell reapareció con ropa nueva. Se coló cerca de una de las atracciones agachado revisando el TikTok de Emiru en su teléfono. Cuando tuvo la oportunidad, preguntó si podía cantar para las chicas y luego inmediatamente pidió el número de teléfono de Emiru. Visiblemente incómoda, ella improvisó diciendo que no tenía teléfono y luego que no sabía usar uno. Una mentira evidente viniendo de una streamer, pero honestamente, ¿quién podría culparle en esa situación? Russell presionó más pidiéndole que ingresara su número en su dispositivo, pero cuando ella siguió negándose, su actitud cambió por completo. Ofendido por el rechazo, dijo, «Solo la voy a seguir». Así que ellas hicieron lo que cualquiera haría. Intentaron alejarse subiéndose las capuchas y poniéndose gafas de sol, pero Russell no se detuvo. La siguió por el muelle, su comportamiento volviéndose cada vez más errático. Todo mientras las mujeres pedían seguridad en la transmisión en vivo. Esa fue la gota que colmó el vaso. En el stream se puede escuchar a Russell diciendo, «Las voy a matar ahora mismo», metiendo la mano en sus bolsillos varias veces mientras avanzaba hacia ellas. Sina se colocó entre Russell y Emiru como escudo humano mientras su camarógrafo y la asistente Emily intervinieron físicamente. Afortunadamente nadie resultó herido, pero las streamers huyeron del muelle gritando por ayuda, escondiéndose en la trastienda de una tienda y luego en un cobertizo durante 15 minutos hasta que llegó la policía. La transmisión se cortó abruptamente, terminando su maratón antes de tiempo. En cuanto a Russell, escapó antes de que las autoridades lo localizaran, pero para muchos espectadores en todo el mundo quedó para siempre conocido como un acosador muy perturbador. Asesinato en vivo por Facebook Live. El 8 de noviembre de 2016, Anthony Gelia comenzó a transmitir en vivo por Facebook ebrio y enojado, agitando una pistola frente a la cámara mientras desafiaba a prácticamente cualquier persona cercana a pelear con él. Policías, automovilistas, literalmente cualquiera. Anthony había estado bebiendo mucho y tomando Xanax esa noche de elecciones. Su nivel de alcohol en sangre luego se midió en .09, obviamente muy por encima del límite legal. Estaba convencido de que su hermano lo había amenazado de muerte y alguien lo había llevado a una casa en Jefferson Street en Jackson, Michigan, donde supuestamente se encontraba su hermano. Nadie sabía lo que iba a pasar mientras él se tambaleaba hacia la puerta principal. Por suerte, nadie respondió. Sin embargo, el padre de Tyler, que estaba arriba en la casa, notó una camioneta blanca sospechosa en la entrada y observó desde su ventana. En el sótano, Brittany Southwell sostenía a su hijo de 7 meses mientras su prometido Tyler estaba cerca. No tenía idea de lo que se avecinaba. Anthony pateó violentamente la puerta principal con el teléfono en una mano grabando todo mientras empuñaba la pistola con la otra. El propietario comenzó a disparar de inmediato y luego se retiró al piso superior para llamar al 911, pero Anthony estaba decidido, dirigiéndose al sótano donde Brittany y Tyler se escondían. Al llegar a las escaleras apuntó su arma a Tyler y disparó 2 veces.
Tyler corrió a un dormitorio y cerró la puerta, llamando al 911 mientras Anthony disparaba 2 veces más a través de la puerta. Una de esas balas alcanzó a Brittany, entrando por su costado derecho, perforando ambos pulmones, impactando en una costilla y la columna vertebral. Todavía sostenía a su hijo cuando esto sucedió. El forense confirmaría que murió por esa única herida de bala. Anthony disparó un total de 9 veces dentro de la casa, 4 al piso de la sala, 1 a un gabinete de la cocina y 4 en el sótano. Tras el tiroteo huyó en su camioneta blanca. La policía localizó el vehículo esa misma noche y lo detuvo encontrándolo ebrio y con la pistola en mano. Durante el interrogatorio, Anthony confesó el tiroteo diciendo a los oficiales no quería lastimar a nadie. Afirmó que merecía ir a prisión por lo que había hecho y que había planeado ir a México. La grabación de Facebook Live fue recuperada de su celular, proporcionando a la policía 25 minutos de imágenes mostrando toda la invasión mortal. Recibió una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Prentice Robinson. Prentice Robinson había encontrado su vocación, usar Facebook Live como su arma contra la decadencia moral que invadía su vecindario en Wingate, Carolina del Norte. Su misión era exponer a los traficantes de drogas y criminales que operaban en las sombras, transmitiendo sus actividades a cualquiera dispuesto a mirar. Pero esa brújula moral acabaría persiguiéndolo. El 26 de febrero de 2018, Prentice entró a la estación de policía de Wingate con una queja familiar. Alguien le había robado el teléfono. El jefe de policía Donny Gay ya estaba acostumbrado a estas visitas. Prentice siempre estaba en la estación, siempre reportando algo, siempre tratando de limpiar su comunidad. Lo que hizo diferente esta visita fue lo que planeaba hacer a continuación. Prendió Facebook Live al salir de la estación, con un selfie stick en mano transmitiendo su frustración por el crimen a su audiencia en línea. La transmisión lo mostró caminando por la calle Jerome, a solo una cuadra de donde había presentado la denuncia, hablando sobre su deseo de mudarse a Atlanta y de alejarse de todos los problemas. Fue entonces cuando apareció el hombre. Aunque los espectadores no veían lo que Prentice veía, podían notar el cambio en su voz mientras repetía «Estás vivo». El hombre que se acercaba era Douglas Cleveland Colson, vestido con una chaqueta cortavientos azul y negra y botas Timberland marrón, y portando un arma. Los espectadores escucharon 4 disparos mientras la cámara caía al piso, mostrando solo cielo y árboles mientras Colson pasaba por encima de Prentice. Todo el encuentro, desde la confrontación hasta el asesinato, habían sido transmitidos en vivo a los seguidores de Prentice en Facebook. Colson se entregó a la policía la mañana siguiente y fue acusado de asesinato en primer grado. El motivo nunca se aclaró ni se hizo público, pero seamos honestos, Prentice no ganó amigos al exponer a traficantes. Muchas personas no querían que se ventilara su ropa sucia. Nivel 5. Vault 39. Vault 39 había viajado desde Francia para encontrarse con su amigo, otro streamer ruso llamado Liva 2K, quien estaba realizando algo llamado Tour de Rome, un viaje en bicicleta por varias ciudades europeas. El plan era que Vault 39 recorriera Europa en bicicleta, transmitiendo todo el trayecto para su audiencia y documentando cada kilómetro hasta llegar a su destino. Pero las cosas no salieron como esperaba. El 8 de abril de 2025, Vault 39 pedaleaba por una carretera europea conversando con sus espectadores mientras el tráfico pasaba a su lado. Pero algo lo hizo detenerse al costado de la carretera. Tal vez un comentario particularmente interesante llamó su atención, o quizás alguien en el chat le hizo una pregunta que requería más concentración de la que podía dar mientras pedaleaba. Cualquiera que fuera la razón, se detuvo y se colocó a lo que parecía una distancia segura del tráfico en movimiento. Mientras continuaba hablando con sus espectadores, un vehículo que venía a gran velocidad apareció sin advertencia. No hubo tiempo para reaccionar. El auto lo golpeó con tanta fuerza que Vault 39 y su bicicleta salieron disparados por el aire. La fuerza fue inmediata y devastadora, un impacto a toda velocidad. El teléfono salió volando de sus manos durante el golpe, dejando a los espectadores viendo solo el pasto mientras el audio continuaba. Podían escuchar todo. Vault 39 gritaba de dolor. Durante 15 minutos después de la colisión, la transmisión continuó mientras los paramédicos llegaban al lugar. Estuvo consciente todo el momento, con los rescatistas claramente confundidos al intentar cortar la transmisión mientras atendían sus heridas. La transmisión original fue eliminada, pero ya se habían capturado clips que se compartieron en redes sociales. Sin embargo, Vault 39 sobrevivió al incidente, así que al menos hay un final feliz a esta historia. Froritor.
Hoyt Webb caminaba por el centro de Spokane el 7 de junio de 2024 llevando un palo de selfie y una gorra de Trump 2024, transmitiendo en vivo para su canal de YouTube Kootenai County Press. Les dijo a sus espectadores que estaba documentando la epidemia de personas sin hogar en un área que el alcalde había declarado en estado de emergencia debido a la crisis de opioides. Webb contaba con credenciales de la Constitution First Amendment Press Association, una organización que entregaba pases de prensa gratuitos a literalmente cualquiera que los solicite. Ya lo había hecho antes, recorriendo Spokane con su cámara y antagonizando personas sin hogar para generar contenido, pero aquella noche de viernes sería diferente. Esta vez llevaba un arma sujeta al pecho. Durante una hora caminó por la zona llamando crackheads a las personas a su alrededor y diciendo repetidamente a su audiencia: Spokane, Washington, damas y caballeros. Cada vez que alguien le hacía un gesto ofensivo o lo pedía que dejara de grabar, él respondía con insultos. Obviamente nadie lo quería, y él los odiaba aún más. A medida que la noche se volvía más tensa, afirmó haber visto a alguien con un machete. Pareciendo nervioso, regresó a su auto y sacó un arma. Desde ese momento, los espectadores del stream vieron todo en primera persona. Webb apuntó con su arma a Thomas Hatch, de 47 años, a quien afirmó que llevaba una roca. Cuando Thomas no respondió a la orden de dejar el arma, Webb disparó lo que llamó un disparo de advertencia. Luego disparó nuevamente, esta vez a Thomas. La bala impactó en el torso. Nunca llevó una roca ni ningún arma, solo un café helado. Luego cayó, perdiendo un riñón, la mitad de sus intestinos y sufriendo daño en una arteria coronaria. Su hermano testificaría después que Thomas estaba apenas aferrándose a la vida y que si su corazón se detenía de nuevo los médicos no podrían reanimarlo. Webb acababa de terminar con la vida de un hombre. Fue sentenciado a 39 meses de prisión tras declararse culpable de homicidio en segundo grado. Tiroteo en competencia en Twitch. El 26 de agosto de 2018, David Katz ingresó a GLHF Game Bar en Jacksonville Landing, Florida, para un torneo regional de Madden NFL 19, uno de muchos eventos clasificatorios que llevaban al campeonato en Las Vegas. Esa noche había entre 130 y 150 participantes y fanáticos en el lugar, tan lleno que los espectadores tenían que girar el cuerpo solo para moverse por la sala. Pero Katz había estado actuando de manera extraña durante todo el fin de semana. Cuando otros competidores intentaban hablar con él, les daba respuestas cortantes. Tras perder un juego el sábado, se negó a dar la mano a su oponente y se lo quedó mirando con una expresión vacía y escalofriante. Su comportamiento era inquietante, aunque en el mundo de los videojuegos competitivos, personalidades antisociales no son inusuales. De hecho, se esperan en cierta manera. Las rondas de eliminación del domingo comenzaron con Katz jugando bajo el nombre de usuario Satiric Bulb, pero perdió otro partido. Salió del área del torneo sin decir una palabra, pasando por la recepción y a través del restaurante. Lo que sucedió a continuación fue capturado en la transmisión en vivo de Twitch del torneo, transmitiendo a cientos de espectadores en línea. Resulta que Katz había llevado 2 pistolas y munición extra. Se movió por el concurrido restaurante de pizza, pasando entre otros clientes que comían y bebían, dirigiéndose a la sala de juegos del fondo. El láser rojo de su pistola 9 mm se posó sobre el pecho de Elijah Clayton mientras jugaba en la estación principal. El láser se estabilizó sobre el corazón de Clayton. Katz disparó alcanzando a Clayton al menos 2 veces en el pecho. Taylor Robertson, un padre casado de Virginia Occidental, fue la siguiente víctima. Katz disparó un total de 12 veces, hiriendo a 10 personas más antes de volverse contra sí mismo. Todo el ataque duró menos de 5 minutos, pero la transmisión en vivo captó los disparos y los gritos antes de cortarse. Los 11 sobrevivientes heridos fueron hospitalizados en condición estable, pero Katz obviamente no sobrevivió. Nicole Barabasova. Nicole Barabasova comenzó una transmisión en Facebook Live desde el asiento del pasajero del Volkswagen de su amiga mientras conducían por Obnis, República Checa. No tenían un propósito especial, solo querían pasar un buen rato y compartir su vida con sus seguidores. Desafortunadamente, también les compartieron el final de sus vidas. El auto viajaba a más de 120 km/h mientras Barabasova sostenía el teléfono firme para la transmisión. Su amiga estaba al volante, tratando de mantener la velocidad mientras continuaban conversando. Cantaban canciones y se divertían, completamente ajenas a lo que estaba por suceder.
De repente la expresión de Barabasova cambió al mirar hacia adelante por el parabrisas, marcando claramente el momento en que vio lo que se venía. La realidad de la situación se volvió evidente. El Volkswagen chocó contra una barrera con enorme fuerza, lanzando a Barabasova hacia adelante por el impulso del impacto antes de que el vehículo volcara por completo. El teléfono se cayó de sus manos, pero siguió grabando, apuntando ahora en ángulos extraños mientras se acomodaba debajo del cinturón de seguridad. La transmisión no se detuvo. En medio del silencio, lo único que se escuchaba era el movimiento rítmico de los limpiaparabrisas que de alguna manera se habían activado durante el accidente y los transeúntes intentando ayudar. Pasaron 20 minutos antes de que los equipos de emergencia llegaran al lugar y encontraran el teléfono, terminando la sesión de Facebook Live que había capturado todo. Barabasova murió en el acto. Su amiga sobrevivió con graves heridas en la cabeza y fue trasladada a cuidados intensivos, pero esta transmisión en vivo, que se suponía sería divertida, se convirtió en un adiós. Apuntada en Facebook. El 8 de enero de 2024, Tonantzin Oris Beltrán se filmó a sí misma en el lobby de la estación de policía de Santa Rosa agitando una navaja mientras su madre Olivia estaba sentada cerca. Un sargento acababa de expresar preocupación por el estado mental de Tonantzin, diciéndole a Olivia que probablemente su hija tenía algún tipo de problema de salud mental. Solo unas horas antes, Tonantzin había sido arrestada tras una persecución policial y ahora estaban recuperando su auto confiscado. Pero dado el peligro que había demostrado en la carretera, los oficiales no iban a permitir que lo condujera, lo cual ella no se lo tomó bien. En el video se la puede ver diciendo con los labios no tienen idea de lo que les espera mientras sostenía la navaja. Su madre le suplicaba en español e inglés que se calmara y se mantuviera tranquila, pero no lo hacía. Esa tarde comenzó la transmisión en vivo. Tonantzin activó el Facebook Live desde el balcón de su apartamento en San Rafael, obligando a los espectadores a ver en tiempo real cómo se volvía contra su madre de 55 años. Usando la navaja, la atacó con múltiples puñaladas brutales, dejándola desangrarse mientras extraños observaban a través de sus teléfonos. La policía recibió llamadas de dos fuentes al mismo tiempo. Los vecinos habían escuchado el alboroto y los usuarios de Facebook lo presenciaban. Los oficiales llegaron al complejo Terra Linda en Crestaway justo antes de las 5 p.m., encontrando a Tonantzin en el balcón con la navaja aún en mano, de pie sobre el cuerpo de su madre. Su ropa estaba empapada en sangre y no respondía a nada de lo que le decía la policía. Mientras los oficiales la enfrentaban desde abajo, otro equipo irrumpió por la puerta principal, pero ya era demasiado tarde. 90 minutos después de su llegada, Olivia murió en el hospital. Meta colaboró con los detectives para eliminar el video, pero para aquellas personas que vieron la transmisión en vivo, el trauma ya estaba presente. Candidata a la alcaldía asesinada en México. Yesenia Lara Gutiérrez saludaba a sus seguidores en las calles de Tequixtepec, todo transmitido en Facebook Live como parte de su marcha de campaña por este pequeño pueblo de Veracruz, en México. Era un día típicamente festivo, con muchos simpatizantes saliendo a corear su nombre. Lo que no esperaban era un tiroteo. 20 disparos, quizás más, resonaron a través de los altavoces de cualquiera que estuviera viendo la transmisión en vivo. La cámara siguió grabando mientras la gente huía aterrorizada y los cuerpos caían al pavimento justo frente a la cámara. Lara no era cualquier candidata, era viuda. Su esposo, el exconcejal Enrique Argüelles, había sido asesinado 3 años antes. Eso ya debería haber sido una advertencia. Tristemente, su hija murió junto a ella y 3 personas más resultaron heridas en esa misma ráfaga de balas. Los atacantes llegaron en motocicletas, abrieron fuego y desaparecieron antes de que las autoridades pudieran reaccionar. No hubo arrestos. El ciclo electoral en México 2025 ya se había convertido en el más letal registrado, incluso antes de este hecho, con 661 ataques de motivación política documentados solo el año anterior. 2 semanas antes, otro candidato había sido eliminado en su sede de campaña. La transmisión permaneció activa en su página de Facebook hasta el día siguiente, permitiendo que cualquiera viera lo que había sucedido. Para muchos en México fue solo otro día. Enfrentamiento fatal. Corinne Gaines estaba sentada en el piso de su apartamento con una escopeta calibre 12 en una mano y a su hijo de 5 años abrazado con la otra cuando la policía del condado de Baltimore derribó su puerta. Había estado transmitiendo en vivo por Facebook, compartiendo el encuentro con amigos que la alentaban y le decían que continuara.
Pero lo realmente increíble es que todo esto comenzó con una orden rutinaria por una infracción de tránsito. La policía había llegado a las 9:20 am esa mañana para entregar órdenes tanto a Gaines como a su novio, Karim Courtney. Meses antes, durante una parada de tráfico, ella había usado una placa de cartón que decía: cualquier funcionario gubernamental que comprometa esta búsqueda de la felicidad y el derecho a viajar será responsabilizado penalmente. A la policía no le pareció muy gracioso. Cuando los oficiales tocaron durante 10 minutos sin recibir respuesta, fueron a la oficina de alquiler a conseguir una llave. Pero el seguro de cadena bloqueó su entrada, obligándolos a derribar la puerta. Fue entonces cuando vieron a Gaines con la escopeta apuntando directamente hacia ellos. Su novio huyó con su hija de 1 año, pero él se quedó con su hijo. Y para las 9:41 am la policía declaró una situación de barricada. Durante la transmisión en vivo continuó diciéndole a su hijo que la policía venía a matarlos, publicando más y más videos refiriéndose al diablo en mi puerta. Sus seguidores en Facebook e Instagram la alentaban a no rendirse, a pelear hasta el final y no ceder. Fue tan perturbador y chocante que la policía hizo una solicitud sin precedentes. Pidieron a Facebook que cerrara sus cuentas, impidiéndole comunicarse con sus seguidores, y Facebook cumplió. Era la primera vez que la policía del condado de Baltimore hacía tal solicitud durante un incidente activo. Durante casi 6 horas, los negociadores intentaron persuadirla, pero todo ese tiempo ella grababa sus conversaciones con ellos, describiendo su detención de marzo como traumática y afirmando que había perdido a los gemelos que esperaba debido a ello. Esa tarde, el oficial Royce Ruby disparó primero, testificando después que no tenía otra opción y temía por la vida de su equipo. Gaines respondió disparando 2 veces, pero falló. La policía devolvió el fuego, alcanzándola varias veces y golpeando a su hijo en la mejilla con una bala. Su hijo fue trasladado de urgencia al Johns Hopkins Children's Hospital, donde más tarde le contó a su tía en un video desde la cama que la policía le había disparado intencionalmente al verlo intentar correr. Pero los oficiales no llevaban cámaras corporales ese día, haciendo que los videos de redes sociales de Gaines, ahora eliminados, fueran el único registro visual del encuentro. Las grabaciones que sobrevivieron muestran a una madre que creía estar protegiendo a su hijo de oficiales que estaba convencida querían hacerles daño. Pero si la muerte fue justificada o simplemente una tragedia innecesaria, esa es una pregunta mucho más grande y complicada. Nivel 6. Ataque al Consejo de Kerensky. El 15 de diciembre de 2023, funcionarios locales se reunieron en la sala del consejo del pequeño pueblo ucraniano de Kerensky para una reunión presupuestaria. Dada la guerra en curso, estaban extremadamente tensos y decididos a asignar correctamente sus limitados fondos. Pero ninguno de ellos sabía que su colega, Sergei Batrin, de 54 años, ya había tomado una decisión. La reunión se transmitía en vivo por Facebook, capturando cada detalle mundano de su burocracia. Los espectadores desde sus casas podían ver todas las discusiones acaloradas sobre la asignación del presupuesto y una propuesta para darle al jefe del pueblo, Mikhail Mushka, un aumento salarial por la guerra. Sergei estaba sentado entre sus colegas, pero su oposición al bono se volvía cada vez más vocal. La discusión se intensificó hasta que salió de la sala llevándose a otro hombre con él. Nada cambió cuando se fue. Los miembros restantes del consejo continuaban debatiendo, sin saber que Sergei estaba regresando con venganza. Cuando volvió a entrar por la puerta, llevaba 3 granadas de mano en los bolsillos de su chaqueta. En la transmisión en vivo se lo puede ver con las manos ocultas posicionándose cerca de la entrada. Luego intentó llamar su atención. Por supuesto, los concejales lo ignoraron en su mayoría, demasiado concentrados en sus discusiones financieras como para notar el cambio en su comportamiento. La transmisión de Facebook continúa mostrando todo a quien estuviera viendo los procedimientos del gobierno local. Sin previo aviso, Sergei sacó las granadas de sus bolsillos, quitó los seguros y dejó caer los explosivos al suelo con total tranquilidad. Las 3 explotaron en segundos, llenando la sala de humo y gritos. 26 personas resultaron heridas, 6 permanecieron en estado crítico luchando por sus vidas. Una persona murió al instante, mientras que otra sucumbió a sus heridas un mes después. El propio Sergei resultó herido y fue hospitalizado, falleciendo antes de poder rendir cuentas por sus actos. Mogami Ai apuñalada fatalmente. Airi Sato, más conocida como Mogami Ai, era una live streamer con más de 2.600 seguidores en la plataforma WhoWatch. La mañana del 11 de marzo de 2025 anunció a sus fans que realizaría algo que llamó un Yamanote Line Walking Tour.
transmitiéndose mientras recorría la famosa línea de tren de Tokio. Pero lo que sus espectadores no sabían era que, entre ellos, Kenichi Takano, de 42 años, le estaba observando desde su casa en la prefectura de Tochigi y planeaba quitarle la vida. Takano había estado planeando esto durante meses, ordenando un cuchillo de supervivencia de 13 centímetros por internet y llevándolo consigo mientras se dirigía a Tokio esa mañana. Le dijo a la policía que había seguido la transmisión en tiempo real usando los edificios y puntos de referencia que Mogami ahí pasaba para rastrear su ubicación exacta. A las 9:50 am, en Takadanobaba, apenas 350 metros de la estación de tren, Takano la encontró caminando sola, transmitiendo en vivo a sus seguidores. Se acercó sin decir palabra y comenzó a apuntarla, infligiéndole más de 30 heridas en la cabeza, cuello y pecho antes de que ella siquiera pudiera reaccionar. Sus gritos de auxilio fueron captados en vivo en la transmisión, escuchados por más de 6,000 espectadores, que al principio pensaron que se trataba de algún contenido retorcido, pero planeado. Cuando el ataque terminó, Takano, empapado en sangre, recogió su teléfono y apuntó la cámara a su rostro preguntando: ¿Estás muerta? Puedes imaginar lo impactados y traumatizados que quedaron sus seguidores. Ninguno sabía si era real o algún tipo de broma o escena perturbadora. Las sirenas de fondo debieron haber sido una señal evidente. La investigación reveló que Takano no era solo un fanático desequilibrado, sino un hombre que había conocido e interactuado con Mogami ahí anteriormente. En 2021 descubrió sus transmisiones. Para 2022 visitaba su lugar de trabajo y le prestaba dinero, llegando a darle más de 2.5 millones de yenes que nunca le fueron reembolsados. Incluso había pedido préstamos a compañías de crédito para financiar estos pagos, y ganó un juicio por la deuda. Pero ella desapareció, lo que lo llevó a presentar un reporte de persona desaparecida. Cuando la vio nuevamente en transmisión, sintió que debía vengarse de una manera increíblemente cruel. Al llegar la policía lo encontraron en la escena con calma, con 2 cuchillos, y admitió inmediatamente el apuñalamiento. Le dijo a los investigadores que quería que el mundo supiera lo que ella le había hecho y que creando este incidente la expondría. Pero todo lo que realmente demostró fue que él era un psicópata. Citora B. Citora B estaba transmitiendo en vivo por VK, la plataforma de redes sociales de Rusia, mientras conversaba con sus seguidores en el camino al trabajo esa mañana en Kazán, Tartaristán. Pero sus ojos no dejaban de mirar la pantalla, siguiendo los comentarios que pasaban mientras dividía su atención entre la carretera y su audiencia digital. Obviamente, su auto se desvió ligeramente mientras apartaba la mirada del tráfico, atrapada entre actuar para los espectadores y conducir. De repente, su cámara captó el momento exacto en que Citora se dio cuenta del error que había cometido. Su teléfono cayó del tablero al piso. Ella miró hacia abajo una última vez al comprender lo que estaba por suceder. La pantalla quedó completamente negra. Ella murió. Su pequeño auto había invadido el carril contrario en la carretera Raifa-Kulbash, justo en el camino de un autobús que impactó su vehículo con tal fuerza devastadora que el diminuto auto casi se partió en 2. El impacto lanzó a Citora desde el asiento del conductor hasta el lado del pasajero con un impulso violento. Cuando los testigos llegaron, la encontraron colgando a medio salir de la ventana del pasajero, con sangre corriendo por la puerta del auto debido a graves heridas en la cabeza. El autobús había embestido al Matiz tan fuerte que todo lo que quedaba era metal retorcido. Su auto había dejado de existir en ese momento. Murió al instante del choque. El conductor del autobús y 4 personas más resultaron heridas, incluido un bebé. La policía confirmó posteriormente que Citora había estado distraída por su transmisión en línea, lo que hizo que su vehículo se desviara accidentalmente hacia el carril de tráfico contrario. Toda la secuencia había sido captada y transmitida en vivo a sus seguidores en VK. El teléfono continuó grabando incluso después de caer, documentando las consecuencias de este trágico accidente que podría haberse evitado. Por favor, no usen el teléfono al conducir. Culturista, influencer y asesino. Cuando Nermin Sulemanovich salió en vivo, prometió a sus seguidores de Instagram que estaban a punto de presenciar algo que nunca habían visto antes: una ejecución en vivo. Él ya había golpeado a su exesposa tan brutalmente que su rostro estaba ensangrentado y desfigurado, y ahora ella estaba sentada en un banco del porche apenas capaz de hablar. Al mostrar sus horribles heridas a sus espectadores, explicó que su justificación era simplemente porque ella lo había denunciado a la policía por violencia doméstica. Básicamente demostró exactamente de qué lo había acusado.
12.000 personas estaban viendo en vivo mientras apuntaba la cámara hacia su exesposa y le disparaba una sola bala en la frente. Eso por sí solo era suficientemente traumático para cualquiera que lo estuviera viendo, pero luego movió la cámara para mostrar a su hijo pequeño en el suelo, llorando, y simplemente dijo que alguien en la transmisión debería salvar al niño antes de irse. Pero aún no había terminado. Nermin salió de la casa y comenzó a grabar de nuevo, esta vez anunciando a sus seguidores que había matado a otras 2 personas fuera de cámara, un padre y su hijo. Luego condujo por las calles de Gradachak en su BMW buscando más objetivos como parte de su retorcida serie de crímenes. Al ver a un oficial de policía en una Skoda, abrió fuego, pero el oficial logró escapar. Para ese momento, 300 personas le habían dado me gusta a su transmisión en vivo, claramente emocionadas por su espantosa ola de asesinatos. El video permaneció en línea durante 2 horas en su cuenta de Instagram, que en ese momento tenía 11.000 seguidores. Cuando la policía se acercaba, Nermin grabó un último mensaje. «Estos no son mis primeros asesinatos, no hablo mucho». Cuando finalmente lo acorralaron, se disparó a sí mismo, poniendo fin a su horrible reinado de terror. Nivel 7. La masacre de Akihabara. En una soleada tarde de domingo de junio de 2008, Tomohiro Kato, de 25 años, publicó su último mensaje en un foro de internet desde su teléfono celular. Es hora. 20 minutos después, este mensaje enigmático empezaría a tener sentido para sus seguidores cuando condujo un camión rentado de 2 toneladas a toda velocidad por el semáforo en rojo en la intersección de Kanda Myojin-dori y Chuo-dori en el distrito de Akihabara, Tokio. El camión irrumpió en la zona peatonal en pleno día, arrollando a 5 personas y matando a 3 de manera instantánea. Mientras la multitud se reunía para ayudar a las víctimas en el pavimento, Kato salió de la cabina del camión. Naturalmente todos pensaron que iba a ayudar. No vieron el cuchillo de supervivencia de 13 centímetros que llevaba en mano. Inmediatamente atacó a la primera persona que había atropellado, saltando sobre ella y apuñalándola repetidamente mientras gritaba, antes de avanzar por la multitud acuchillando y apuñalando sin distinción. Pero las señales ya estaban ahí. Durante semanas, Kato había publicado cientos de mensajes anónimos desde su celular en foros de internet, mostrando su estado mental cada vez más deteriorado. Los mensajes revelaban a un trabajador de fábrica solitario consumido por la rabia hacia el mundo. 5 días antes del ataque escribió «Estoy solo, incluso ignorado en la red». 2 días antes escribió «Compré 5 cuchillos». Y el día anterior, «Renté un camión sin problemas. Estoy listo». Pero nadie lo notó. Media hora después de su arresto, la gente ya estaba transmitiendo en vivo desde la escena, mostrando la intersección acordonada, aún manchada de sangre. Cuando la policía acorraló a Kato en un callejón estrecho a 170 metros del camión, ya había apuñalado al menos a 12 personas con su cuchillo. 4 víctimas más murieron a causa de sus heridas, mientras que otras 8 resultaron lesionadas. Cuando un oficial apuntó con un arma, Kato soltó el cuchillo y se entregó. En 2011, el Tribunal del Distrito de Tokio lo condenó a muerte, dictaminando que su crimen brutal no mostraba ni una pizca de humanidad. El 26 de julio de 2022, 14 años después de aterrorizar a toda la nación, Tomohiro Kato fue ejecutado en la horca en el centro de detención de Tokio. Confesión de asesinato en vivo por Facebook. Una tarde de miércoles en junio de 2019, Cressida Williams llamó a su exnovio. Ella estaba en el trabajo, él en casa. Su casa, donde ambos vivían con la abuela de Cressida y su hermano de 9 años. Lo que ocurrió durante esa llamada desencadenaría una serie de eventos que terminarían con 3 personas muertas. Terrence J. Matthews ya había tomado su primera vida 4 meses antes. En febrero se acercó a un auto estacionado en Millbrook Drive justo antes de la 1 a.m. y abrió fuego, terminando con la vida de Davell Williamson e hiriendo a su acompañante. Davell murió en el hospital, pero Terrence se alejó de ese ataque aparentemente aleatorio y sin motivación. Los asesinatos de junio, sin embargo, fueron personales. Cuando Cressida regresó del trabajo esa noche, descubrió que su mundo había sido destruido. Su abuela Jennifer Basel, de 68 años, yacía muerta apuñalada varias veces. En el baño, su hermanito Sean Matlin Jr. había sido apuñalado repetidamente y luego sumergido bajo el agua de la bañera hasta que dejó de respirar.
Ahora Terrence la esperaba. La obligó a ver los cuerpos, mostrándole primero el cadáver de su abuela en un cuarto de servicio y luego preguntándole si quería ver los restos de su hermano en el baño. Cressida sobrevivió hasta la mañana siguiente solo porque Terrence decidió que viviría por ahora. A las 10 a.m. del día siguiente entraron en una tienda guagua donde Cressida le dijo a un empleado que Terrence había terminado con la vida de su familia. Él huyó de inmediato dejándola atrás mientras la policía acudía al hogar, encontrando la carnicería que él había dejado. Pero Terrence no había terminado su presentación. Horas después inició una transmisión en vivo por Facebook desde su auto mientras las sirenas de policía sonaban detrás de él. Estaba en medio de una persecución a alta velocidad transmitida en tiempo real para sus seguidores, declarando su amor a quienes lo veían y hablando de los crímenes que había cometido. La transmisión capturó su confesión con la voz firme mientras hablaba a la cámara y la policía se acercaba. La persecución terminó cuando Terrence chocó contra un poste, saltó del vehículo y corrió hacia el patio de un vecino antes de que los oficiales lo atraparan, usando sus tasers 2 veces para someterlo. Incluso entonces luchó atacando a un oficial antes de ser finalmente inmovilizado. 3 años después, Terrence se presentó ante el tribunal y admitió los 3 asesinatos, recibiendo 60 años de prisión por cada vida que había quitado. Todas las condenas se cumplirán de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo, y deberá cumplir al menos el 85% de la sentencia antes de ser elegible para libertad condicional, lo que significa que permanecerá tras las rejas por lo menos 51 años. Había demasiados segmentos en este video para cubrirlos por completo, así que decidimos hacer otro volumen. Échales un vistazo a nuestro otro canal, donde publicaremos el volumen 3 y los siguientes, manteniendo aquí el contenido fresco y único.